Muy buenas a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo crear una base de datos en MySQL Workbench. Lo primero que he hecho ha sido abrir la aplicación y he accedido a mi localhost. Toco sobre la instancia e ingreso el usuario o la contraseña con la que me registré en el momento de instalación del programa. Ahora en la zona superior veré una serie de opciones. Voy a tocar sobre aquella que tiene una base de datos dibujada. Tocaré sobre ella, así de fácil vamos a crear una base de datos. Ahora le vamos a establecer un nombre. Yo en este caso le voy a poner hospital y vamos a elegir para que acepte todo tipo de caracteres. Vamos a pulsar en la segunda opción y vamos a elegir UTF-8 MD5. Bueno, mejor dicho, UTF-8 MB4. General C. Lo elegimos. Así de sencillo hemos creado una base de datos, aunque ahora lo haremos también con código. Aquí no voy a tocar nada, simplemente he desplegado las opciones, voy a tocar en aplicar y en esta ventana voy a pulsar sobre el botón de OK para aplicar los cambios. Voy a traerme esta ventana hacia la zona del centro para que se pueda ver con más detalle. Ese es el código que podríamos utilizar para crear una nueva base de datos. Voy a traérmela para el centro y voy a pulsar sobre el botón de aplicar. Ahora en el lateral derecho veré que me ha aparecido una nueva base de datos llamada hospital. Ya la tenemos ahí. Yo ya tenía una de BD hospital. Esta base de datos no tiene ni tablas ni nada. Ahora vamos a ver cómo eliminarla. Voy a cerrar esto, voy a pulsar sobre ella con el botón derecho y voy a tocar en Drop Schema. Una vez hecho este paso, recuerda que es irreversible. Me va a pedir confirmación, voy a dar en Drop Schema y voy a dar en Drop Ahora. De este modo eliminaré la base de datos. Ya ha desaparecido. Vamos a ver ahora cómo crearla con una sentencia. En la zona superior tocamos sobre File, sobre New Query Tab. Nueva consulta. Toco sobre Nueva consulta y voy a escribir exactamente Create Database y el nombre de la base de datos. En este caso, Hospital. Con esta sentencia estaré creando una base de datos. Finalmente veremos también la sentencia use que nos permite usar la base de datos que acabamos de crear. Una vez ejecutada daremos sobre el rayo y en la zona inferior veremos que aparece en verde una confirmación como que se ha creado la base de datos, pero todavía no aparece. Vamos a tocar en el símbolo de actualizar para que ya se muestre la base de datos, ya la tenemos ahí. Una vez creada podríamos escribir use y el nombre de la base de datos para que podamos comenzar a usarla. Pulsamos sobre el rayo siempre para poder lanzar. Si observamos bien, hospital aparece en negro y me aparece una confirmación de que se ha creado y de que se está usando esa base de datos. A tener en cuenta siempre que una vez escrita la sentencia tenemos que cerrar con punto y coma y apretarle al símbolo de un rayo. De ese modo estaremos ejecutando la sentencia. En la zona inferior también aparece una confirmación en verde de que todo ha ido bien. Y esto es todo. Si te ha gustado el contenido, te animo a suscribirte.